Buenas tardes, bienvenido a la clase número 7 de Derecho Internacional Privado de la Universidad José María Vargas. Mi nombre es Ober José Martínez Pérez, soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario, el cual estoy asignado para dar la clase correspondiente de este periodo intensivo de la universidad, es decir, un verano en el cual estamos dando esta cátedra, y esta es la séptima clase en la cual vamos a tocar el tema relacionado a lo que es los contratos, a lo que son los contratos en el derecho internacional privado. Vamos entonces poco a poco a revisar lo que dice la doctrina en relación a estos postulados, ¿sí? Así que sean todos bienvenidos, muchachos. Espero que se conecten lo más pronto posible. He visto que algunos se han conectado por ahí, pero se han salido de forma repentina. Vamos entonces a ver lo que son los contratos en el derecho internacional privado. Vamos a definir primeramente qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo que se realiza entre varias personas, que se establece sobre una declaración de voluntad común que está destinada a arreglar algún derecho, según el diccionario jurídico Consultor Magno de Mabel Goldstein 2008. El intercambio de personas, bienes o cosas y servicios, unido también a lo que es la parte de los elementos extraterritoriales de las relaciones jurídico-económicas, que origina también lo que es el derecho internacional privado. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de esta parte de los contratos en cuanto al derecho internacional privado se refiere. Durante el siglo XIX se consideró que el derecho internacional privado era un derecho de aristócrata, de minorías elitescas unidas a personas que podían permitirse en este sentido una vida auténticamente intencional. Hoy día la situación de este bien es totalmente diferente, pues existe una sociedad actual en la que se halla fuertemente internacionalizada. En efecto, las situaciones en cuanto al derecho internacional privado se refiere de esta actualidad presentan ciertas características, entre las cuales podemos mencionar que las situaciones privadas internacionales son muy numerosas, ya que son un patrimonio de élites, pues son protagonistas de los mismos grandes conjuntos de esta población. Existe entonces una situación privada internacional que ha dejado de ser algo exótico para pasar a convertirse en este sentido lo que es algo cotidiano, además que abarcan un conjunto muy amplio de situaciones, patrimonios, en cuanto a los divorcios, en cuanto a la contratación, en cuanto a la responsabilidad no contractual, en cuanto a la propiedad, entre otros. Es decir, que se generan una serie de obligaciones en cuanto a este tipo de situaciones internacionales. Por otra parte, también entre estas características tenemos que son protagonistas no solo de las personas físicas, sino en especial de personas jurídicas que despliegan una actividad internacional muy relevante también en cuanto a los mismos estados, las empresas que son controladas por estos estados y las organizaciones internacionales que participan como sujetos activos de situaciones privadas internacionales, sobre todo los de los contratos internacionales, como son las ONG, entre otras instituciones extraterritoriales. Se incrementan también en este sentido lo que es la parte cualitativa y cuantitativa de situaciones de objeto en cuanto al derecho privado se refiere, en cuanto a los movimientos internacionales de trabajadores debido a los desplazamientos derivados de lo que es la sociedad
del ocio y la globalización de la economía. Existe también otro punto que es la pluralidad de sistemas jurídicos, que es el del presupuesto básico en cuanto al derecho internacional privado, que está destinado sobre todo a resolver lo que es los problemas que se presentan continuamente en situaciones privadas que regulen la ley o la materia en derecho internacional privado. Por otra parte, y en relación a otro punto que es importante, se derivan unas consecuencias en relación a lo que es el derecho y en las respuestas del derecho internacional privado, que se encuentran directamente condicionados de un lado por lo que son los factores políticos que diseñan las diversas estructuras de poder que justifican lo que es la pluralidad de sistemas jurídicos, y de otros por factores económicos o sociológicos en los que se desarrollan las relaciones jurídicas privadas a través de las fronteras. Otro punto importante de estas características o estos caracteres es que existe una cooperación internacional, que es uno de los elementos políticos fundamentales o más importantes que explican lo que es la parte del derecho internacional privado en la actualidad. El derecho internacional privado moderno se elaboró entonces en el marco de una sociedad internacional de estados soberanos, y esta situación todavía perdura hasta los actuales momentos, ¿no? Vemos entonces, mis estimados estudiantes y compañeros de esta sección de Derecho Internacional Privado, que según autores, de esta forma observamos que según los autores mencionados como Fernández Rosa y Sánchez Lorenzo, en cuanto a lo que es la estructura tradicional de las sociedades estatales, deben coexistir, indican estos autores, y que necesariamente con lo que es el fenómeno de las organizaciones internacionales, cuya incidencia se manifiesta en la búsqueda a través de actuaciones y de discusiones que sean permanentes, de una reglamentación adecuada en cuanto al tráfico externo, que puede afirmarse en rigor que al lado de los objetivos nacionales existen unos objetivos internacionales y por lo tanto una visión particular del derecho internacional privado, ya que no es la hora actuar en cuanto a la parte suficiente de este derecho. En nuestros días vemos entonces que el tráfico externo debe atender los resultados de la cooperación institucionalizada, que es uno de los elementos más importantes que opera o que se da en este derecho internacional privado. Si una de las notas notamos que las características de la comunidad internacional en cuanto a nuestros días es la expansión de este fenómeno de la cooperación internacional en todos los órdenes. El derecho internacional privado no solo no pertenece al margen de lo que es esta nota, ¿no?, sino que se alza como uno de los instrumentos esenciales en cuanto a proyecciones de este fenómeno son abundantes, ya que se debe abstener en cuanto a lo que es la parte de extensión del movimiento codificador internacional, con el consiguiente aumento en cuanto a funciones internacionales en el ordenamiento. En el margen de los instrumentos entonces internacionales se persigue lo que es la unificación de las normas del derecho internacional privado. Los mecanismos de cooperación internacional resultan entonces impredecibles para alcanzar los resultados que se esperan, es decir, para el aporte de una solución justa de los problemas suscitados de las situaciones privadas internacionalmente.
De esta forma, mis estimados estudiantes, seguimos conversando en relación a los contratos en el derecho internacional privado. Existe una asistencia judicial internacional relativa a lo que es el desarrollo de los procedimientos judiciales en cuanto a la cooperación de autoridades en el ámbito de la protección internacional en cuanto a menores o reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras, que constituyen 3 ejemplos como son las acciones internacionales, cuyo contenido es específicamente la cooperación. Observamos entonces que en todo momento estamos hablando de cooperación. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos importantes para que se den ciertas situaciones relacionadas con lo que es el derecho internacional privado. Acuérdense que en otras oportunidades hablamos también lo que eran los reenvíos, lo que era el orden público internacional y todo ese tipo de situaciones que de alguna u otra forma a nosotros nos va a dar luz para solventar los problemas de nuestros venezolanos, es decir, nuestros connacionales. Acuérdense que primero tenemos que dirimir nuestra situación interna para luego solventar lo externo. De esta forma, los resultados de esta cooperación entonces internacional enfrentan habitualmente ciertos límites, es decir, que están limitados en cuanto a ocasiones inexacerbables. Existen diferencias culturales en cuanto a conflictos de civilizaciones, las desigualdades económicas y sociales, las dificultades de armonizar estos sistemas jurídicos de tradiciones muy disparadas o simplemente con las estrategias políticas que puedan reducir considerablemente el éxito de las organizaciones internacionales o de los propios tratados internacionales adoptados. En contrapartida de esta situación, observamos o vemos que existe un fenómeno de regionalización en cuanto a dicha cooperación, que encuadra su mejor exponente en los fenómenos de integración. También la creciente complejidad de estas relaciones y la creciente interdependencia en cuanto a la parte social y económica de los estados, que ha dado luz a un nuevo fenómeno político. De esta forma, están organizados de diversas formas en un nuevo contexto político y socioeconómico que van a afectar decisivamente el derecho internacional privado, suministrándose, por supuesto, un tercer plano o escenario de actuación en cuanto a los problemas que dan lugar a un derecho internacional privado de integración. Por supuesto que este nuevo contexto político es interesante desde la experiencia de Mercosur, ya que pertenece también a nuestro país. Venezuela mantiene convenios con Mercosur, con las comunidades del ALBA, entre otros. Pero junto a estos exponentes ciertamente existen otros más desarrollados como la Unión Europea, la NAFTA, la ALADI y la ALCA, entre otras que podemos mencionar, pero estas son unas de las que siempre están en Latinoamérica presentes en relación a estos convenios de derecho internacional privado. La medida en que los fenómenos de integración afectan este derecho internacional privado, entonces actúa en una cuestión viva y en cierto modo aún imprevisible, y el propio objeto de lo que es la disciplina, que es víctima de una modulación, el marco de la integración que introduce notables inflexiones sobre la delimitación en cuanto al objeto y las funciones que cumplen los elementos extranjeros. Vemos entonces de forma particular que también inciden en cuanto al derecho internacional privado y material del origen estatal y convencional, que convive también un derecho institucional susceptible que afecta e identifica relaciones jurídicas, pero existe también una integración
en cuanto al universo de valores compartidos y a veces contradictorios. Podemos también observar que desde la perspectiva económica, el derecho internacional privado no solo se encuentra afectado por los fenómenos de integración de mercados, sino por una realidad de aspecto mayor, la interdependencia y lo que es la globalización que la tenemos actualmente, de la economía que actualmente son nacionales, se han convertido entonces, de ahora pasan a ser mundiales. Cada una de ellas se inserta de forma cada vez más estrecha en un haz de relaciones en cuanto a la parte monetaria, la parte financiera, comerciales, industriales y sobre todo lo que es la parte tecnológica. Hoy en día tenemos presente lo que es la inteligencia artificial, la IA, la cual de verdad que nos ha llevado o nos lleva arropado en relación a los distintos conocimientos que esa ha arrojado. Esa es una herramienta la cual se le puede sacar mucho provecho en relación a los tópicos y de esta naturaleza, como lo es el derecho internacional privado, entre otras materias. Seguimos entonces indicando que la incidencia de esta internalización de la economía en un deber del derecho internacional privado dedicado a lo que es el estudio de las situaciones privadas internacionales, que es demasiado grande. Indudablemente en el sector del derecho del comercio internacional es más directamente afectado por este fenómeno. Los intereses públicos en cuanto a la economía se convierten entonces hoy en día a lo que son los intereses generales de la sociedad internacional en una realidad. Vemos entonces una economía que solo tiene ya una dimensión internacional. De allí el régimen de intercambios internacionales de la contratación que decididamente afectan la estructura de un comercio internacional diseñadas principalmente a través de instituciones internacionales y la regionalización de estos mercados. Existe también o vemos que incide puramente en la parte superestructural, o sea, de forma macro, sino que también trasciende en aspectos concretos de las relaciones privadas internacionales, empezando sobre todo lo que es los propios sistemas de fuente y la formulación e interpretación de sus propias normas reguladoras. Puede ser que existen normas internas de las cuales ellos también se nutren para poder dictar o llegar a un acuerdo en relación a estas situaciones. Desde el punto de vista sociológico, el derecho internacional privado se encuentra decisivamente condicionado por variables demógrafas en cuanto a la particularidad de movimientos migratorios masivos y a lo que es la parte creciente internacionalización de la mano de obra. Por ejemplo, en Europa occidental observamos la atracción de lo que es los importantes continentes de la población proveniente, sobre todo en lo que es la parte de América Central y del Sur, así como África y Europa del Este. No solo que se multiplica la presencia de extranjeros en los países más desarrollados, sino que propicia una sociedad cada día más multicultural. Dicho fenómeno provoca entonces inevitablemente algunos conflictos de civilizaciones. Parece que todos tienen una cultura totalmente diferente, que repercuten de forma directa en el derecho internacional privado y a los pueblos. Sin embargo, el principio de dicho conflicto de civilización no siempre revela notables programas jurídicos elementales o cambios jurídicos elementales, como lo es la igualdad por razón de sexos o por principio de libertad religiosa, sino que a menudo se presentan evidencias en prejuicio como fundados
en que la finalidad o dificultan, dejando paso a un principio de lo que es la convivencia intercultural. Como hemos indicado, todos los pueblos, todas las naciones tienen culturas totalmente diferentes y por supuesto Venezuela no es la excepción. En cuanto a la privatización del derecho internacional privado actual, no puede entonces entenderse, sin embargo, como una tendencia de perfiles obsoletos, vamos a llamarlo así de esta forma, ya que el intervencionismo estatal o interés público demuestra una creciente vitalidad en sectores particularmente que eran sensibles. O sea, se evidencia sectores muy vulnerables en este sentido que eran totalmente sensibles a estas situaciones. La potestad y la responsabilidad del Estado y de las instituciones entonces internacionales en cuanto al control de la economía cada vez era más interdependiente. O sea, ellos mismos se subastaban, ellos mismos se independizaban, y que provocaba lo que era el ámbito de la contratación. Es decir, que uno de los más afectados por la intervención de normas de dirección económica, tanto estatales como institucionales, eran estas instituciones extranjeras. Pero la emergencia de los individuos y los grupos tampoco ha supuesto la fortuna una mengua en la intervención pública en cuanto al ámbito del derecho de la persona y de la familia. De esta forma, la cooperación internacional permite hoy día que pueda hablarse con propiedad de un auténtico derecho privado de algunos menores, que lleva aparejado implícita o explícitamente su carácter protector. Parece que hablamos que el derecho cultural como tal se haya sometido a la influencia de las disciplinas de las corrientes del pensamiento que acaban incidiendo, si vamos a llamarlo así de esta forma, en sus postulados filosóficos y jurídicos. La consolidación del derecho internacional privado como saber jurídico a mediados del siglo XIX nace en un contexto de desarrollo de lo que es la dogmática civilista, fuertemente influenciada por la pandentista. La metodología tópica y la casuística, característica de doctrinas estatuarias, se dieron al paso de lo que era una disciplina fuertemente impregnada de formalismo racionalista. De esta forma, mis estimados estudiantes, observamos también que existió o existe en la actualidad un auge positivo, ¿no?, que acentúa lo que es el carácter formal del derecho internacional privado, que está dotado de un ordenamiento con un componente normativista que perdura más allá del positivismo hasta tiempos relativamente recientes. En la actualidad, el derecho internacional privado aún pugna por desesperarse de separarse, ¿no?, de este tinte formalista y normalista y formalista, porque ellos son muy normalistas y muy formalistas, que algunos filósofos han resumido en cuanto a la institución del reenvío, acentuando su alcance sustantivo. Una visión sustantiva de lo que es el derecho internacional privado significa entonces negar en primer término la función auxiliar del derecho internacional privado como un derecho de conexión. Recordemos entonces que ya hemos visto las normas de conexión y los factores de conexión en el derecho internacional privado, y nos parece un tema totalmente importante y relevante para esta materia o esta cátedra de Derecho Internacional Privado que estamos impartiendo en esta Universidad José María Vargas, en nuestra universidad, ¿sí?, en este sentido de forma online.
Entonces vemos también que el derecho sobre la aplicación de las normas y trata entonces de separarse tanto de las corrientes unilaterista, ¿sí?, como una de las bilaterales en el derecho internacional privado, solo o fundamentalmente aparte, todo totalmente diferente. En cuanto a la parte del derecho internacional, puede tener una función material, al igual que cualquier otra rama del derecho, que consistiera en dar una respuesta materialmente justa a los conflictos de intereses que suscitan estas relaciones jurídico-privadas, que se diferencia por presentar un elemento de internacionalidad. Entonces, el derecho internacional privado es tanto el derecho privado que internacional. Entonces, no trata solamente de saber que puede emanciparse del carácter mercantil que tiene, laboral o civil de la controversia, ni que pueda prescindir de los principios materiales que subyacen a esta rama o sector del derecho privado, considerado de esta forma. Vemos a los muchachos que están conectados acá. Ok. Seguimos entonces explicando la clase. En este sentido, vamos a definir un concepto y fuente de las obligaciones. Las obligaciones, como la hemos entendido en el transcurso de nuestra preparación en la universidad, se definen como un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor debe a otra llamada acreedor una prestación apreciable en dinero y éste se haya facultado para exigírsela. Es decir, que uno tiene que pagar y el otro tiene que cobrar. Así de sencillo. Uno da y el otro recibe. Así tal cual es la normativa o la regla sine qua non en este sentido para el concepto de obligaciones. O sea, cada persona tiene una obligación de asumir un compromiso y por supuesto dar lo mejor posible para que esas obligaciones se cumplan. Por otra parte, tenemos una fuente de las obligaciones. Acuérdense que estamos hablando de los contratos en el derecho internacional privado y entonces esto no se escapa tanto a la fuente como a las obligaciones de esta rama de lo que es la parte de los contratos, la parte contractual de los contratos internacionales. En cuanto a la fuente de las obligaciones, estamos explicando entonces que son voluntarias, es decir, que existen contratos, hay una voluntad unilateral y no voluntaria que están referidas a daños imputables que dan lugar a la responsabilidad civil. Existen cuasi contratos establecidos también en estas leyes, sobre todo en nuestro Código Civil venezolano, el cual encuadra en lo que es la parte de los contratos. El contrato, entonces, como habíamos indicado al principio, que definimos esta rama como el acto jurídico bilateral o multilateral por el que las partes crean, modifican, transfieren o extinguen relaciones de contenido patrimonial. De esta manera vamos a ver las distintas soluciones propuestas para el régimen internacional de los contratos. El régimen internacional de los contratos se ha propuesto en diversas soluciones. Hay un autor llamado Niboye que afirma que no existe una ley única aplicable a lo que es el contrato y que debe aplicarse solamente de acuerdo a la ley que más convenga de acuerdo a su propia naturaleza, es decir, de acuerdo a la naturaleza del contrato. Los tratados de Montevideo entonces ensayan una legislación opuesta a disponer lo que es la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse y que rige su existencia, naturales, la validez, los efectos, las consecuencias, lo que es la misma ejecución de todo cuanto concierne a los contratos bajo cualquier aspecto.
Los tratados de Montevideo no adoptaron lo que llamamos la ley loci executionis, que de manera absoluta es cuando se establecían los contratos sobre cosas ciertas e individuales y se regían por lo que era la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Los contratos que recaían sobre esas determinadas relacionadas al género se regirían entonces por la ley del domicilio en cuanto al deudor al tiempo de su celebración. La jurisprudencia francesa ha sostenido que cuando dos personas de la misma nacionalidad contratan al extranjero, ellas han tenido en vista la aplicación de la ley nacional, siempre que no hayan hecho una manifestación contraria. En este caso, las personas de esta nacionalidad deben aplicar lo que es la ley del lugar de la celebración. A los efectos de estos contratos rigen que no ha habido una manifestación expresa de voluntad por la ley del lugar de ejecución de los mismos. En este sentido, entonces, entra lo que se llama la lex loci solutiones, ¿sí? Una ley de posibles soluciones en el sistema seguido por los tratados de Montevideo y por el artículo 297 del Código Civil paraguayo. Por su parte, en el Código Panamericano de Derecho Internacional Privado, o llamado Código Bustamante, estipula que el concepto y la calificación del contrato, en este sentido, estarán determinados por la ley territorial, según la capacidad e incapacidad para contratar, por la ley personal de cada contratante y el error, el dolo, lo que es la parte de la violencia o intimidación en el consentimiento, serán juzgados de conformidad a la ley territorial. Por otra parte, existen unos elementos esenciales del contrato que son las leyes que lo rigen. Uno de estos elementos sería el consentimiento, el objeto y la forma, ¿sí? Tenemos tres elementos que son sumamente importantes para que se constituya un contrato. Los elementos naturales son aquellas consecuencias que siguen del negocio aún ante el silencio de las partes, como por ejemplo la gratuidad de un elemento natural del contrato de donación. Los elementos accidentales son consecuencias nacidas entonces de la voluntad de las partes por prevista o que son previstas por el legislador, como por ejemplo la condición del plazo y el cargo. Las doctrinas modernas no reconocen sino los llamados elementos esenciales del contrato. El legislador entonces estableció un conflicto aplicables a los elementos de estos contratos, teniendo en cuenta los siguientes puntos. En principio, la capacidad de los contratantes, que está referida al domicilio de las partes. Segundo, al consentimiento, que está referida al lugar de la celebración de estos. Y tercero, en relación a la causa, y la causa está relacionada al lugar de la celebración. Y por último tenemos el objeto, que no puede faltar, que es elegida por las partes. De esta forma vemos el principio de autonomía de la voluntad, el alcance, según el Código Civil y Tratados de Montevideo. En una regla de virtud de la cual los actos jurídicos voluntarios y particulares, los contratos son regidos desde el punto de vista de la sustancia y de efecto por la ley de regla de las partes que hayan tenido en cuenta al contratar. Autores como Laurian manifiestan los partidarios de la libertad absoluta de las partes en la elección de la ley. En cambio, el autor que habíamos mencionado, llamado Niboyek, y sus seguidores declaraban que toda elección supone una existencia de varias leyes, de las cuales elegir leyes cuya aplicación debe hallarse interesada en la relación jurídica. Existe una unanimidad en cuanto sostienen las partes que no pueden elegir sino una ley. Los contratos entonces recaen sobre cosas fungibles y se rigen por la ley del domicilio
del deudor al tiempo de la celebración del contrato. Por otra parte, mis estimados estudiantes, observamos que los contratos que versan sobre la prestación de servicio se rigen entonces, en principio, si recaen sobre las cosas y por la del lugar donde ellas existen al tiempo de su celebración. En segundo lugar, tenemos su eficacia si se relaciona con algún lugar especial en cuanto donde se hayan producido sus efectos. Tenemos otro punto, si fuera el caso, por el lugar del domicilio del deudor al tiempo de su celebración. Los actos y contratos en los cuales no pueda determinarse el tiempo de ser celebrados, el lugar de su cumplimiento, se regiría entonces por la ley del lugar de su celebración. Los contratos accesorios se regirán por la ley del contrato principal. Perfeccionamiento de los contratos celebrados por correspondencia o por mandatario se regirá por la ley del lugar del cual partió la oferta aceptada. Y no podía faltar lo que son las obligaciones que nacen sin convención y se rigen por lo que es la ley del lugar en donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden, y en su caso por la ley que regula las relaciones jurídicas que le corresponden. De esta forma, jóvenes, les indico que existe de alguna forma de contrato, salvo excepciones, en determinada ley del lugar de su celebración, que está establecido con el objeto que los contratos se aplican a todos los efectos que el mismo pudiera surtir, dado en los efectos de los contratos, que son las obligaciones que emergen de los mismos. El problema de los contratos entre ausentes radica entonces en determinar el momento y lugar de la formación de estos. Una vez que se radica geográficamente un contrato, falta determinar entonces el momento cronológico de su perfeccionamiento. Los contratos entre ausentes se perfeccionan desde la aceptación sea expedida, salvo que haya sido retractada oportunamente o llegase en un plazo convenido. Para que exista el consentimiento, entonces, se refiere a lo que es concretamente al consentimiento entre personas ausentes, pudiendo manifestarse por medio de otras formas, otros agentes, que corresponda la telegráfica, otro medio idóneo. Vamos a hablar un poco ahora de este punto que es importante, que es en el ámbito contractual de la jurisdicción de Mercosur. La competencia judicial internacional de nuestros tribunales en materia contractual se rige por distintos instrumentos normativos de jurisdicción internacional en materia contractual dentro del ámbito de Mercosur. A tenor del mismo, los tribunales paraguayos son competentes en materia contractual cuando existe un acuerdo de sumisión del asunto a su favor de modo expreso por escrito. El protocolo establece entonces que cuando surge un conflicto en los contratos internacionales en materia civil o comercial, serán competentes los tribunales del Estado parte cuya jurisdicción a los contratantes hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva, sino que deben acordarse una prórroga a favor de tribunales arbitrales. El protocolo se aplica entonces en cuanto a la jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos internacionales de la naturaleza civil o comercial, que sean por supuesto celebrados entre personas físicas o personas jurídicas, con un domicilio o sede social de diferentes estados parte del tratado, de lo que es el tratado de Asunción. Por lo menos uno de los contratantes tenga su domicilio o sede social en algún estado parte que sea del interesado, ¿no? En este sentido. Los requisitos procesales de la jurisdicción internacional en materia contractual se considera entonces de esta forma que fue satisfecho cuando el órgano jurisdiccional de un estado parte asuma jurisdicción de acuerdo a lo establecido en su protocolo.
La validez de los efectos y del acuerdo de la elección de foro se regirán por los derechos de los estados partes que tendrían jurisdicción de conformidad con las disposiciones de sus protocolos. Cumpliendo con lo que es la parte de la obligación reclamada, será entonces los contratos unas cosas ciertas individualizadas, el lugar donde ellas existan al tiempo de su celebración. Los contratos sobre las cosas determinadas por su género, el cual tiene que tener un lugar de domicilio del deudor a tiempo en que fueran celebrados. Por otra parte, los contratos sobre las cosas fungibles, el que tiene que existir lo que es el lugar del domicilio del deudor al tiempo de su celebración. Y lo que es los contratos que versen sobre prestaciones de servicio, tienen que tomar en cuenta lo que se recaen sobre la cosa, el lugar donde ellas existan al tiempo de su celebración. Si su eficacia se relaciona con algún lugar especial donde hayan de producirse sus efectos, fuera de estos casos, el lugar del domicilio del deudor a tiempo de la celebración del contrato, entre otros aspectos importantes. Las controversias que surgen entonces entre los estados partes con motivo de esta aplicación, interpretación o incumplimiento de estas disposiciones contenidas en estos protocolos internacionales serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas de forma directa. También, por otra parte, ahora vamos a ver los principios de la UNIDROIT. ¿Alguna vez, muchachos, han escuchado esta terminología, este nombre, UNIDROIT? Es decir, que opere sobre lo que es los contratos comerciales internacionales. Bueno, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, llamado UNIDROIT, es una organización intergubernamental independiente que tiene su sede en Roma. Su finalidad es el examen de las vías y los métodos para la modernización en cuanto a la coordinación y armonización del derecho privado, en particular en lo que es el derecho comercial, entre los estados y entre grupos de estados. Este UNIDROIT fue fundado en 1926 como un órgano auxiliar de la Sociedad de Naciones. El instituto fue una vez disuelta por la Sociedad de Naciones y reconstituido en 1940. Sobre la base de un acuerdo multilateral, este estatuto de UNIDROIT. La cualidad como miembro de UNIDROIT está reservada a lo que son los estados que acceden al estatuto de UNIDROIT. Los estados miembros de UNIDROIT proceden de 5 continentes y representan una variedad de sistemas jurídicos, económicos y políticos, así como tradiciones culturales diversas. UNIDROIT entonces vemos que tiene 59 estados miembros. Entre estos tenemos a Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Estados Unidos de Norteamérica, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malta, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, San Marino, Santa Sede, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay y por supuesto nuestro bonito país Venezuela, ¿no? El objeto entonces de este estatuto o estatutario básico de UNIDROIT es la preparación de las reglas modernas y, si fuera el caso, armonizarlas de acuerdo con lo que es el derecho privado, entendidas en sentido amplio.
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado la necesidad de permitir incursiones ocasionales en lo que es el derecho público, especialmente cuando resulta difícil señalar líneas de limitaciones firmes y que sean claras. Las reglas establecidas por la UNIDROIT se refieren entonces a estas unificaciones de reglas de derecho sustantivas. Solo incidentalmente incluirán las reglas uniformes de conflicto de leyes. En los principios UNIDROIT establecen reglas generales que han sido fundamentales, concebidas para los contratos mercantiles internacionales. El carácter internacional de un contrato puede entonces verse definido de varias formas. En cuanto a las soluciones adoptadas tanto en las legislaciones nacionales como internacionales, oscilan entre aquellas que requieran que el establecimiento o la residencia habitual de las partes se encuentran en un país diferente y otras que adoptan criterios más generales, como el requisito que el contrato ofrezca vínculo estrecho con más de un estado, es decir, que implique una elección entre leyes de diversos estados que afectan de alguna forma lo que son los intereses del comercio internacional. Por otra parte, los principios no adoptan expresamente ninguno de estos criterios. Sin embargo, existe presunción de que el concepto de internacionalidad de estos contratos deben ser interpretados en el sentido más amplio posible para que únicamente queden excluidas aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad. Los principios constitucionales, entonces, vemos, ¿verdad?, que es un conjunto de normas de derecho contractual, comunes a lo que son los diversos ordenamientos jurídicos, mejor adaptadas a la exigencia del comercio internacional. Por otra parte, existen razones de peso para que las partes decidan expresamente adoptar estos principios en el lugar de una ley nacional determinada. Cuando las partes deseen adoptar estos principios como el derecho aplicable a su contrato, es aconsejable entonces, mis estimados muchachos, que combinen la adopción de los principios con un acuerdo de arbitraje, es decir, que existe un arbitraje de por medio. La conveniencia conveniencia de esta combinación radica sobre todo lo que es la libertad para escoger la ley aplicable al contrato, que suele estar limitada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Por tanto, los principios serían normalmente considerados como un simple acuerdo destinado a incorporarlo a este contrato. Bueno, muchachos, vamos a seguir un ratico más, 5 minutos para terminar esta clase. Estamos dando por parte. También vamos a ver ahora, en este sentido, nos corresponde también explicar un poco lo que es el concepto de la lex mercatoria, que ha sido criticada por muchos, por diversos motivos, por su extrema vaguedad, puesto de que no identifica con precisión las reglas de carácter supranacional o transnacional que lo conforman, con el fin de eliminar o por lo menos reducir considerablemente la incertidumbre que implica el uso de estos conceptos vagos. Es decir, aconsejable recurrir a un conjunto de normas sistemáticas y bien definidas como las que ponen los principios, o las que componen los principios, perdón. Estos principios pueden entonces llegar a ser útiles en supuesto en que el contrato se encuentre sujeto a un derecho nacional y resulte extremadamente difícil, si no imposible, establecer cuál es la regla del derecho aplicable al problema específico. Ya para concluir esta cátedra o esta clase número 7 de lo que son los contratos en el derecho internacional privado, vamos a hacer un modo reflexivo en cuanto a esta teoría que hemos revisado acá en los contratos en el derecho internacional privado.
que ya que no es sencillo para nosotros proporcionar unas normas jurídicas que den cobijo o abrigo al adecuado a los intereses públicos y en general por un lado y a los intereses privados por otro. La norma legal sobre los contratos internacionales debe procurar entonces alcanzar 4 objetivos básicos. En principio vamos a tocar el tema de la seguridad jurídica de realización, es decir, algunas soluciones estables que trata de asegurar la resolución con justicia y celeridad de las diferentes surgidas entre las partes existentes en un contrato internacional mediante soluciones eficaces e invariables. Como segundo punto podemos indicar la seguridad jurídica de la ordenación, es decir, que existen unas soluciones previsibles en cuanto a la norma, en cuanto a los contratos internacionales que deben proporcionar a los operadores comerciales internacionales, aún al margen de todo lo contencioso, es decir, de toda esa controversia, un elenco claro de las posibilidades de acción y un cuadro nítido de las normas a las que se debe ajustar su comportamiento, de forma que los contratantes puedan conocer con antelación las consecuencias de estas actuaciones. Otro punto sería importante de esta reflexión, tomar en cuenta lo que es la defensa de los intereses estatales de control de los procesos económicos internacionales, así como los contratos internacionales deben ser objeto de una cierta fiscalización y seguimiento por parte del Estado a fin de comprobar sus efectos en relación con la economía y los procesos productivos nacionales. Y por supuesto, como último punto, tenemos una defensa de intereses de ciertos grupos sociales que sería entonces necesitado en cuanto a la parte especial de protección. Estos grupos como tales son trabajadores, consumidores de todos estos productos que se desarrollan a través de esta parte comercial y que se benefician a través de los contratos a nivel internacional y que tienen que tomar en cuenta estos puntos de reflexión. De esta forma, mis estimados estudiantes, terminamos la clase del día de hoy. Sí, esperemos vernos, Dios mediante, las próximas clases. Y bueno, feliz tarde y que Dios me lo bendiga. Cuídense, hasta luego. Les habló Over Martínez, su profesor universitario, su abogado de confianza de la Universidad José María Vargas. Cuídense, chao.